Medianoche. Ciudad Azteca estaba sumida en un profundo sueño, pero en el epicentro de su poder, una guerra sin disparos se estaba decidiendo al ritmo de cada pulsación de tecla. Las avenidas del centro administrativo eran ahora ríos de concreto vacíos. La fría luz de las farolas proyectaba sombras sobre las persianas metálicas de los cafés, ya bajadas, sellando las historias inacabadas de un día que había terminado. Silencio. Un silencio pesado, casi absoluto. Casi. En el tercer piso del edificio de compras públicas, una única ventana permanecía iluminada. Un punto de luz solitario que desafiaba la oscuridad. Era un faro falso. Dentro, entre montañas de expedientes que se elevaban hasta el techo, y el parpadeo azul y fantasmal de una docena de monitores, Luciana Vega, de 41 años, dirigía su sinfonía. Su blusa blanca estaba tan impecablemente planchada que parecía irreal, sin una sola arruga, como si el propio caos no se atreviera a tocarla. Su mirada era serena, tan quieta como un lago sin ondas, pero detrás de esa calma había una inteligencia afilada, calculando a la velocidad de una supercomputadora. Sus dedos, esbeltos y largos, se deslizaban sobre el teclado con una precisión quirúrgica. Cada pulsación era una nota en una partitura de una complejidad inimaginable. No tecleaba, estaba creando. No trabajaba, estaba tejiendo una telaraña. Para sus colegas, Luciana era una leyenda viva, un ícono de la diligencia. La mejor era quedarse corto. Era una máquina perfecta. 6 años, 2190 días sin un solo error, sin un solo retraso, sin una sola queja. Cada licitación pública, cada contrato por millones de pesos, pasaba por esas manos. Cada documento que firmaba llevaba el sello dorado de la eficiencia institucional. Era el baluarte contra la burocracia, el motor que hacía que la maquinaria gubernamental funcionara sin problemas. Pero esta noche, la luz de su oficina no era solo luz, estaba siendo observada. Desde un punto ciego que ningún sistema de seguridad del edificio podía detectar, a través de la lente infrarroja de una cámara oculta de la Secretaría de Marina, un equipo de fuerzas especiales la observaba. No veían a una funcionaria pública, veían una silueta térmica, una figura humana que se movía con una calma aterradora. Estaban monitoreando en tiempo real cada movimiento, cada respiración de esa mujer considerada ejemplar. Porque el mundo no sabía la verdad, sus colegas no lo sabían, el sistema al que servía no lo sabía. Luciana Vega era solo una fachada, una identidad fabricada con una perfección milimétrica. Su verdadero nombre era Guadalupe Hernández, y su verdadero papel no era el de una funcionaria, era el algoritmo humano del cártel de Jalisco Nueva Generación. Era la arquitecta en jefe del desfalco financiero más sofisticado y brutal de la historia moderna del país. Había penetrado el corazón mismo del gobierno, no como una espía con pistola y microchips, sino como una ingeniera de sistemas. No rompía la ley, la doblaba, la convertía en su arma. Cada contrato que aprobaba era una aguja invisible desangrando los recursos públicos para desviarlos a empresas fantasma. Cada licitación que supervisaba era una capa más de camuflaje añadida a una gigantesca red de mentiras. Cada solemne reunión institucional a la que asistía era en realidad una danza cuidadosamente coreografiada, una obra de teatro calculada al milisegundo para que nadie, ningún sistema pudiera sospechar. Por fuera, transparencia absoluta. Por dentro, un nido de víboras administrativo, donde políticos ambiciosos, testaferros desdichados y fríos operadores del crimen organizado estaban atrapados en una telaraña que ella misma había tejido. Luciana no llevaba armas, no necesitaba guardaespaldas. Su poder era invisible, sofisticado y mucho más peligroso que cualquier rifle de asalto. Esa noche la guadaña de la justicia estaba lista. El fiscal anticorrupción, el comandante Omar García Harfuch y una unidad especial de inteligencia financiera tenían en sus manos la orden de aprehensión. Pero esto no era solo una redada, era una disección. No solo querían arrestar a una infiltrada, necesitaban descifrar un misterio casi increíble. ¿Cómo pudo una sola mujer operar con impunidad durante 6 largos años? ¿Cómo es que nadie, ni los órganos de control interno, ni los auditores independientes, ni los agudos medios de investigación, se dieron cuenta del lobo con piel de oveja en medio del rebaño? ¿Fue negligencia criminal, complicidad sistémica, o una maquinaria tan podrida hasta la médula que había aprendido a recompensar a quienes sabían callar y a castigar a quienes se atrevían a preguntar? ¡Bum! La puerta del despacho voló en pedazos bajo la fuerza del acero y la determinación.
17 agentes vestidos de negro, armados hasta los dientes, irrumpieron como una inundación. Astillas de madera y vidrio volaron por todas partes. El silencio fue destrozado. Luciana Vega, o Guadalupe Hernández, no se inmutó. Levantó lentamente la vista de la pantalla, su rostro todavía sereno hasta helar la sangre. Ni una palabra, ni una expresión. Con calma, movió el cursor del ratón y cerró el archivo que tenía abierto. Un último clic, terminando la sinfonía mortal. Tomó su bolso, se levantó y extendió suavemente las manos hacia adelante, lista para las esposas. «Sabía», susurró, su voz tan clara como el cristal, «que algún día vendrían por mí». Y entonces todo cambió, porque este arresto no era el final, era solo el principio. La verdadera guerra comenzó justo después de que le pusieran las esposas. La guerra para desenredar una gigantesca red de contratos públicos que no solo financiaba campañas políticas, sino también ejecuciones sangrientas, laboratorios clandestinos de drogas y masivas campañas de desinformación digital que sacudían la democracia. ¿Quién protegió a Luciana desde las sombras durante 6 años? ¿Y cuántas otras funcionarias ejemplares siguen escondidas detrás de máscaras perfectas, desangrando a la nación día a día? ¿Está listo para enfrentarse a la telaraña financiera que puso de rodillas a toda una ciudad sin disparar una sola bala? Ciudad Azteca, Estado de México, 25 de mayo de 2025. Cuando Guadalupe Hernández fue escoltada fuera del edificio, no puso resistencia. No intentó huir, ni un solo grito. Solo una frase, pronunciada en voz baja pero afilada como una navaja, mientras pasaba junto al comandante Harfuch y su unidad de inteligencia financiera. «Ustedes ven corrupción», dijo, con una sonrisa casi invisible asomando en sus labios. «Yo veo arquitectura». Y en esa breve frase residía toda la verdad desnuda y aterradora detrás de 6 años de engaño. Luciana Vega no era una aficionada a la malversación, era una estratega maestra, una alta ejecutiva de Lampa que había transformado la maquinaria burocrática del sistema en un circuito perfecto para el lavado de dinero, la simulación y la manipulación del poder. Su arma no era una pistola, era un teclado. Su red no eran sicarios. Era una telaraña financiera de 3 capas, cada una diseñada para ocultar y legitimar a la anterior. Una obra maestra del fraude. Primera capa. El telón perfecto. Las empresas fantasmas. Esta era la capa exterior, la que los auditores convencionales podían ver y pasar por alto. Entre 2018 y 2024, Guadalupe orquestó la creación de más de 17 empresas. No estaban registradas a nombre de capos de la droga ni de individuos con antecedentes penales. Estaban registradas a nombre de jubilados, parientes de bajos ingresos, incluso choferes del propio ayuntamiento, personas invisibles, en las que nadie se fijaría. Todas tenían domicilios fiscales válidos, firmas electrónicas activas y declaraciones presentadas puntualmente ante el SAT. Servicio de Administración Tributaria. Todo sonaba profesional y confiable. Servicios e Infraestructura DEGA SADCB. Consultoría Altaverra. Corporativo Soluciones Integrales Gladia. En apariencia, eran empresas de construcción, proveedores de software, gestoras medioambientales, pero en realidad ninguna tenía empleados reales. Ninguna tenía operaciones comerciales legítimas, eran fantasmas digitales. Sin embargo, las facturas que emitían eran perfectas, los sellos digitales válidos. Los contratos eran firmados por comités de adquisiciones, cumpliendo todas las reglas de excepción para no tener que pasar por licitaciones públicas. Todo era legal sobre el papel, todo era invisible en la realidad. Eran agujeros negros financieros succionando dinero del presupuesto sin dejar rastro. Segunda capa, el flujo invisible. La subcontratación en cascada. Aquí es donde el dinero comenzaba su viaje hacia la desaparición. Cada empresa fantasma de la primera capa, después de recibir un jugoso contrato del ayuntamiento, no lo ejecutaba. En su lugar, dividía el trabajo y subcontrataba a 2 o 3 empresas proveedoras más. Estas empresas de la segunda capa, de nuevo, tenían registros válidos, pero ninguna capacidad real para realizar el trabajo. Un contrato de software de 4 millones de pesos se subcontrataba a una empresa hija por 1.2 millones. Esta empresa hija, a su vez, subcontrataba a una empresa nieta por 800,000, y así sucesivamente. El flujo de dinero se fragmentaba, se dividía, pasaba por múltiples capas de camuflaje. Finalmente, el dinero original aparecía en forma de fragmentos de efectivo retirados de cuentas físicas en Cancún, transportados a Colombia e incluso transferidos a cuentas en Dubái.
Las rutas del dinero utilizaban una compleja red de bancos digitales, plataformas de inversión rápida internacional, con nodos tecnológicos en Estonia y monederos de criptomonedas vinculados a direcciones IP de Guadalajara y Mazatlán, los bastiones del CJN. El dinero se había desvanecido legalmente. Tercera capa, la jugada maestra, las consultorías inauditables. Aquí es donde el genio malévolo de Guadalupe brillaba de verdad. Creó acuerdos con empresas externas de análisis de políticas públicas. Estas empresas facturaban millones de pesos al ayuntamiento a cambio de informes que nunca se entregaban, auditorías que nadie revisaba y manuales de operación copiados de Internet. Pagos mensuales que oscilaban entre 800,000 y 3.5 millones de pesos se extraían legalmente del presupuesto municipal para estas consultorías fantasma. A su vez, estas empresas giraban cheques a cuentas personales en Miami, Honduras y Panamá. Era dinero limpio, imposible de rastrear, que fluía directamente a los bolsillos de los líderes del cártel y de los políticos corruptos. Y entonces llegó la jugada más brutal. El colmo de la ironía institucional, utilizar contratos de seguridad pública para financiar al propio cártel. De 2020 a 2024, Guadalupe logró adjudicar 39 contratos de servicios de mantenimiento y vigilancia preventiva en escuelas, hospitales y mercados públicos. Sobre el papel, este dinero era para fortalecer la seguridad de los ciudadanos, para instalar cámaras, para contratar guardias. En realidad, ese dinero pagó vehículos blindados, rifles AR-15 y los salarios de los operadores logísticos del cártel Jalisco Nueva Generación en la zona metropolitana del Valle de México. La ciudad se estaba pagando a sus propios terroristas. ¿Cómo fue posible? Porque el sistema no fue burlado, fue utilizado a la perfección. Los auditores no encontraron irregularidades porque las facturas cuadraban. Los informes trimestrales coincidían. Cada peso malversado estaba justificado por una firma, un comité y un reglamento. Cuando el equipo de Harfuch allanó y confiscó un servidor oculto en un almacén de la zona industrial de Ciudad Azteca, encontraron el infierno digital, una base de datos con encriptación de grado militar que contenía más de 4.211 contratos públicos. El monto total movido, más de 1.932 millones de pesos, casi 100 millones de dólares. Este dinero había pasado por al menos 3 países antes de desaparecer. Además, descubrieron correos electrónicos encriptados en los que Guadalupe instruía a otros funcionarios sobre cómo posponer auditorías internas si no había una solicitud externa, y cómo modificar las bases de las licitaciones en tiempo real desde sistemas conectados a través de redes privadas virtuales, VPN. Era un sistema dentro del sistema, una ciudad gobernada por la simulación, una red que no disparaba, pero que financiaba cada bala que se disparaba. Y nadie lo vio, ni un solo contralor, ni un solo alcalde, ni un solo regidor. ¿O su silencio era parte del diseño? Lo más alarmante del caso no era el dinero robado, era el tiempo. 6 años operando sin ser detectada. 6 años en los que los ciudadanos votaron, pagaron sus impuestos y durmieron tranquilos, sin saber que su dinero financiaba la misma violencia que sembraba el terror en sus calles. Guadalupe Hernández no era solo una infiltrada, era un espejo, un reflejo aterrador de cómo las instituciones pueden ser capturadas desde adentro, sin violencia, sin amenazas, sin ruido, solo con inteligencia, tiempo y la complicidad del silencio. ¿Cuántas otras Lucianas siguen operando hoy en México? ¿Y cuántas veces más aplaudiremos a quienes perfeccionan el arte del engaño, viéndolos como ejemplos brillantes del servicio público? La telaraña ha sido rota, pero el veneno sigue circulando en el torrente sanguíneo de la nación. ¿Está listo para saber quién tejía esa red junto a ella? La empresa estrella de este modelo, Seguridad Integral Altaverra, una de las principales empresas fantasma de Guadalupe Hernández. Durante casi 2 años, el senador Mendoza utilizó toda su red de contactos, su prestigio político y su influencia para promover una agenda que él creía que traería seguridad a la gente. Lo que no sabía, o eso fue lo que declaró entre lágrimas tras presentarse ante la Fiscalía General de la República, es que toda esa agenda estaba siendo financiada indirectamente con recursos desviados del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo lo hicieron? La respuesta reside en una técnica antigua, pero increíblemente eficaz: la filantropía infiltrada. En 2022, apareció una fundación sin ánimo de lucro con el hermoso nombre de Fuerza por la Paz,
Ofrecían donar tecnología, cámaras de seguridad, software de análisis de datos y asesoría legal completamente gratuita para fortalecer las capacidades de los comités de seguridad ciudadana en 5 estados. Un gesto noble. Lo que nadie sabía es que esa fundación había sido registrada por el despacho contable Gladia S.A., otra pieza clave en el rompecabezas de Guadalupe Hernández. El senador Mendoza, como muchos otros políticos bien intencionados, recibió a Fuerza por la Paz con los brazos abiertos. Recibió apoyo logístico para sus eventos, estudios de investigación gratuitos para reforzar sus argumentos ante el Congreso, boletos de avión para asistir a foros de seguridad internacionales e incluso donaciones directas para eventos comunitarios en Querétaro, Jalisco y Guanajuato. Todo parecía legal. Todo tenía sellos notariales, informes financieros transparentes y un soporte técnico profesional. Pero cada peso donado, cada beca otorgada, cada estudio publicado, era parte del mismo circuito invisible. Eran los ladrillos para construir una narrativa institucional perfecta, una narrativa diseñada desde los márgenes del crimen organizado. Y aquí está lo más inquietante. Mendoza no firmó contratos ilegales, no ocultó cuentas bancarias en el extranjero, no participó en sobornos directos. Su error fue otro, un error de la nueva era. No vio la telaraña que estaban tejiendo a su alrededor mientras él creía estar innovando en seguridad. Como dijo Harfuch ante la prensa, el pecado de Mendoza fue confiar en la estructura sin preguntarse nunca quién la sostenía. Los informes periciales forenses mostraron que entre 2021 y 2024, al menos 47 millones de pesos destinados a programas de fortalecimiento de capacidades para municipios pasaron por organizaciones y fundaciones aliadas al senador. De esa cantidad, el 42% terminó siendo reinvertido en empresas sin operaciones comerciales demostrables, la mayoría con vínculos indirectos con el esquema de Guadalupe Vega. Una de las revelaciones más emblemáticas fue un documento interno encriptado que encontró el equipo de Harfuch. En él, Guadalupe había escrito una nota con la fría displicencia de un cirujano. Mendoza es útil, realmente cree en lo que hacemos, y eso lo hace incluso más útil que los que están comprados. Aquí es donde comienza la reflexión más incómoda. ¿Cuántos líderes políticos están defendiendo agendas que no comprenden realmente? ¿Cuántos están promoviendo modelos de gestión, reformas tecnológicas o alianzas internacionales sin saber quién financia sus cimientos? ¿Cuántos Mendoza hay en el Senado? ¿Cuántos más están convencidos de que están ayudando a la gente, cuando en realidad están, sin saberlo, fortaleciendo el poder del narcotráfico financiero? El caso Mendoza marca un punto de inflexión, no en lo penal, sino en lo moral, porque aquí no hay dolo evidente, sino una ignorancia conveniente. Una clase política que se presume técnica, moderna y eficiente, pero que nunca verifica quién le proporciona los datos, quién escribe los estudios y quién financia sus iniciativas. ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién audita la ética de quienes redactan las leyes? ¿Y qué sucede cuando el crimen no compra, sino que convence? La operación que comenzó con el arresto de una mujer discreta en Ciudad Azteca ha desatado una tormenta política nacional. Porque si un poderoso senador pudo ser manipulado sin saberlo, ¿qué esperanza queda para los municipios, los regidores, los votantes de a pie? La red no está solo en el dinero, está en las ideas. Y si la corrupción del futuro no se parece a un soborno, sino a una colaboración institucional, ¿cómo sabremos cuándo hemos sido infiltrados? ¿Está listo para saber cómo Harfuch detectó esta anomalía mortal antes de que fuera demasiado tarde? Todo comenzó con una sospecha, un diminuto grano de arena de escepticismo en medio de un desierto de elogios. A finales de 2024, el municipio de Ciudad Azteca fue galardonado por el Instituto Nacional de Administración Pública. Fueron reconocidos como uno de los gobiernos locales más eficientes del país en materia de adquisiciones públicas. Los contratos se adjudicaban en tiempo récord. Las licitaciones no tenían una sola queja. Los proveedores entregaban todo en forma y a tiempo. Era un paraíso administrativo, una maquinaria que funcionaba con una fluidez increíble, demasiado perfecta. Fue entonces cuando, en su oficina, entre pilas de informes de inteligencia, el comandante Omar García Harfuch sintió un ruido extraño. No un ruido físico, sino una anomalía en la sinfonía de los datos. Por su experiencia, forjada en 20 años de operaciones de inteligencia y análisis de estructuras criminales, conocía una verdad innegable. La perfección absoluta no existe en el sector público, a menos que esté orquestada. La primera señal de alarma no fue un contrato multimillonario, fue algo pequeño, casi insignificante. Un simple informe medioambiental. Nombre de la empresa: Verde Sostenible, MXS SADCB. Monto:
1.4 millones de pesos. Objeto: asesoría técnica sobre el impacto acústico en mercados municipales. Plazo: 17 días. El resultado: entregado sin ninguna observación. Un informe de 68 páginas, completo con imágenes satelitales y gráficos animados profesionales. Demasiado profesional, demasiado rápido, demasiado limpio. Cuando Harfuch pidió a un asistente que revisara discretamente el historial fiscal de esta empresa, algo no cuadraba. Verde Sostenible era una empresa sin historial de empleados registrados, sin transacciones bancarias significativas previas, sin página web, sin presencia en Internet, pero había recibido más de 18 contratos del ayuntamiento entre 2021 y 2024, por un monto total superior a los 67 millones de pesos. Ese fue el primer hilo. Delgado, pero suficiente para que Harfuch tirara de él. Ordenó lo que él llamó una verificación encubierta lateral, sin abrir una investigación formal, sin notificaciones, sin ruido político, sin informes que pudieran filtrarse. Reunió un pequeño equipo, un escuadrón fantasma, analistas civiles, ingenieros de datos y un exagente de la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera. Durante 5 semanas, trabajando en absoluto secreto, ese equipo cruzó datos abiertos, registros del SAT, portales de licitaciones públicas y transacciones bancarias accesibles. Y allí, entre terabytes de datos, un patrón comenzó a emerger. Las empresas con mayores ingresos del ayuntamiento eran las que menos huella dejaban en el mundo real. Diferentes empresas de consultoría tenían logotipos con un diseño extrañamente idéntico. Los nombres de los firmantes en diferentes contratos se repetían de manera sospechosa. Los domicilios fiscales registrados eran compartidos con papelerías, salones de belleza o incluso terrenos baldíos. Todo era legal en la superficie. Todo parecía limpio, pero visto en conjunto era un espejo opaco. Una imagen pintada por fantasmas. Lo que más llamó la atención de Harfuch fue una estadística invisible para la mayoría, un número oculto en los reglamentos administrativos. El 72% de los contratos de servicios adjudicados entre 2020 y 2024 tenían un valor justo por debajo del umbral legal que requiere una licitación pública abierta. Era un truco sutil, repetido cientos de veces con precisión matemática. Y todos esos contratos, sin excepción, habían pasado por las manos de una sola persona, la jefa de adquisiciones públicas, Luciana Vega. En ese momento ya no era intuición, era método, era análisis, era una convicción férrea que pocos tienen el valor de mantener en un sistema que siempre aplaude la eficiencia superficial. Si algo funciona demasiado bien, quizás es porque está diseñado para que nadie se atreva a cuestionarlo. Y esta es la lección educativa más poderosa de este caso. ¿Cómo puede un ciudadano común, un periodista, un activista, detectar lo que Harfuch hizo? La clave no está en tener acceso a inteligencia clasificada, está en observar los patrones, está en comparar licitaciones, en verificar los domicilios fiscales de las empresas ganadoras en Google Maps, en cruzar los nombres de los firmantes en documentos públicos, porque la corrupción moderna ya no se esconde en maletines, se esconde en hojas de cálculo de Excel, en reglamentos complejos y en una perfección fraudulenta. La intuición de Harfuch fue la chispa, pero fue la metodología, la paciencia y el análisis sistemático de datos lo que encendió la llama. Y con esa primera anomalía nació una operación que sacudiría las estructuras más profundas del sistema, la cirugía silenciosa contra un Estado infiltrado. ¿Quieres saber cómo se desmantela una red criminal sin una sola bala, pero con miles de firmas? ¿Y cómo una mujer casi invisible logró sostener a todo un cártel con solo una computadora? El próximo capítulo no solo será una investigación, será la autopsia de un sistema. Ninguna operación de alto nivel comienza con un disparo. La guerra más peligrosa y sofisticada de todas comienza con una hoja de cálculo de Excel. A las 3:47 de la madrugada del 12 de diciembre de 2024, desde un servidor encriptado en un sótano de la Secretaría de Seguridad Nacional, se aprobó el protocolo de una operación clasificada como Alto Secreto. Su nombre en clave, papel de seda. El nombre no fue elegido al azar, fue elegido por su precisión absoluta, porque el objetivo no era destruir. El objetivo era desenredar sin romper, cortar los hilos de una red criminal sin alertar a los titiriteros que estaban arriba.
Durante los siguientes 6 meses, un equipo de 14 analistas forenses digitales, 5 de los mejores expertos en derecho administrativo y 4 agentes encubiertos de inteligencia financiera trabajaron bajo una única premisa dictada por el comandante Harfuch. Si golpeamos fuerte, se replegarán y desaparecerán. Si tocamos con delicadeza, les arrancaremos la máscara. ¿El objetivo final? Desmantelar toda la estructura civil construida por Guadalupe Hernández, alias Luciana Vega, sin poner en riesgo el aparato administrativo de la ciudad ni provocar una fuga masiva de los implicados. Un desafío que requería la precisión de un neurocirujano, pero no era imposible. Fase 1. La reingeniería digital inversa. El equipo no comenzó con escuchas telefónicas ni vigilancia de campo. Comenzaron construyendo una réplica digital de toda la red. Usando IA y algoritmos de análisis de Big Data, alimentaron al sistema con cada contrato público, cada declaración de impuestos, cada registro mercantil relacionado con las empresas sospechosas durante 6 años. El sistema comenzó a dibujar las conexiones que el ojo humano no podía ver, las mismas direcciones IP utilizadas para presentar declaraciones de impuestos de 3 empresas diferentes, patrones de firmas en los contratos que al ser escaneados y analizados sugerían una probable falsificación digital a partir de una única firma original. Un mapa de calor que mostraba cómo el dinero siempre fluía desde los grandes contratos de la ciudad a través de las empresas fantasma y se concentraba en un pequeño grupo de cuentas en bancos digitales poco conocidos. No solo estaban siguiendo el dinero, estaban siguiendo el estilo de trabajo de Guadalupe. Su perfección era su huella dactilar. Fase 2. La infiltración silenciosa. Una vez que el mapa de la telaraña estuvo dibujado, comenzó la segunda fase. 2 de los agentes encubiertos, bajo la apariencia de empresarios emergentes, crearon su propia consultora fantasma. Se acercaron a un funcionario de bajo nivel dentro de la red de Guadalupe, alguien que el análisis psicológico identificó como el eslabón más débil, codicioso pero cobarde. No ofrecieron un soborno, ofrecieron una oportunidad de colaboración, utilizando exactamente la misma terminología y procesos que Guadalupe había establecido. Se convirtieron en parte del sistema para poder observarlo desde dentro. A través de este eslabón débil, obtuvieron acceso a los canales de comunicación internos encriptados y a los calendarios de las transferencias de dinero. Fase 3. El golpe quirúrgico. El día D fue fijado. El allanamiento de la oficina de Luciana no fue el primer acto, sino el acto final de la fase de recopilación de pruebas. Se calculó para que ocurriera en el momento en que ella estaba finalizando una transferencia de dinero importante, asegurando que las pruebas digitales todavía estuvieran calientes en su servidor. Mientras el equipo de asalto derribaba la puerta, el equipo digital lanzaba simultáneamente un ciberataque dirigido, congelando los servidores en el extranjero y replicando la base de datos completa antes de que pudiera ser borrada de forma remota. El allanamiento físico fue solo el teatro para encubrir la verdadera batalla que se libraba en el ciberespacio. La operación Papel de Seda fue un nuevo paradigma en la lucha contra el crimen organizado. No se basó en la fuerza bruta, sino en la inteligencia. No enfrentó al monstruo de frente, sino que cortó lentamente los vasos sanguíneos que lo alimentaban. Demostró que en el siglo XXI, la guerra contra los imperios criminales no solo se decide en las calles, sino en los servidores, en las líneas de código y entre los números de una hoja de cálculo. Guadalupe Hernández había construido una fortaleza digital. Omar García Harfuch y su equipo usaron esas mismas herramientas para convertirla en su prisión. La guerra no había terminado, pero se había escrito un capítulo crucial. Un capítulo sobre cómo la luz de la verdad, cuando es guiada por el método y la perseverancia, puede perforar incluso la oscuridad más densa. Más de 11.000 transacciones públicas de Ciudad Azteca, realizadas en el infernal lapso de 5 años entre 2019 y 2024, fueron puestas bajo el microscopio. Cada transacción era una fachada perfecta. Pagos que parecían completamente legales, blindados por actas de comités de poder y relucientes sellos notariales. Eran fortalezas legalmente inexpugnables. Pero el equipo de Harfuch no atacó la puerta. Buscaron las fisuras invisibles. En una habitación sin ventanas, protegida por capas de seguridad de última generación, los analistas trabajaban día y noche. Sus pantallas no mostraban texto, sino complejas redes de nodos y enlaces, como constelaciones en un universo oscuro.
Cada pago se cotejó con el ADN financiero de su receptor, y el patrón comenzó a emerger, un monstruo que se levantaba lentamente del agua. Las empresas receptoras no tenían empleados. Los domicilios fiscales eran compartidos por decenas de entidades fantasma. Las transacciones estaban sincronizadas al segundo entre cuentas de diferentes bancos. Una danza mortal orquestada por un director invisible. Y entonces lo encontraron, el hilo que llevaba directamente al corazón de la bestia. Al menos 76 contratos, cada uno por más de 3 millones de pesos, después de pasar por un laberinto de lavado de dinero, terminaron siendo canalizados a cuentas vinculadas a fundaciones ecológicas registradas en Jalisco, Colima y Querétaro. Nombres hermosos, llenos de humanidad. Una de ellas, la Fundación Futuro Verde Global, tenía un único beneficiario directo, un individuo, un hombre que dejó a toda la sala sin aliento. Guadalupe Hernández. La pista había comenzado. La casa tenía un nombre. Ahora sabían el quién, pero necesitaban saber el cómo y el dónde. Comenzó la segunda fase de la operación Papel de Seda, una fase que requería una audacia y sofisticación casi ilegales. Gracias a una orden judicial mantenida en el más alto secreto, el equipo técnico hizo algo sin precedentes. Implantaron un microalgoritmo de rastreo, una especie de parásito digital, en la propia firma electrónica que Luciana Vega utilizaba en el portal de compras del gobierno. Su firma, que era el símbolo del poder y la perfección, se convirtió ahora en la traidora. Era el beso de Judas. Cada vez que firmaba un documento, cada vez que aprobaba un contrato, el sistema no solo validaba la transacción, también enviaba una señal silenciosa a un servidor secreto de la Secretaría de Marina. Esa señal contenía su ubicación geográfica exacta, la hora al milisegundo, el dispositivo utilizado y la red a la que estaba conectada. Y así fue como descubrieron el patrón, el ritmo de la bestia. El día 12 de cada mes, con la regularidad de un reloj, Luciana Vega desaparecía de la red. No usaba su teléfono de trabajo, no firmaba ningún correo electrónico, no asistía a reuniones. Se activaba un sistema de respuesta automática, informando que estaba en una comisión institucional. Se convertía en un fantasma, pero el beso de Judas nunca duerme. Las coordenadas obtenidas de su dispositivo de rastreo durante los días en que desaparecía apuntaban todas al mismo lugar, un único punto en el vasto mapa de México, un rancho, escondido entre los interminables campos de agave azul, en Tepatitlán, Jalisco, el feudo del CJNG. No figuraba en ningún registro agrícola, no tenía una entrada visible desde las carreteras federales, pero tenía cosas que un rancho normal nunca tendría: torres de comunicación privadas, internet satelital de alta velocidad y cámaras de vigilancia equipadas con inteligencia artificial. No era un lugar de descanso, era un santuario, un centro de mando, donde los investigadores creían que se tomaban las decisiones financieras que afectaban el destino de todo el país. Durante 3 semanas seguidas, un dron de largo alcance, volando a más de 4.000 metros de altura, invisible al ojo y al oído humano, sobrevoló la propiedad. Cada imagen obtenida confirmaba el patrón con una frialdad absoluta. Luciana llegaba en una camioneta sin matrícula, entraba sola y salía sola. Pero cada vez que regresaba a la ciudad después de su comisión, 5 procesos administrativos en Ciudad Azteca se desbloqueaban casi simultáneamente. Cada uno de sus regresos significaba más contratos fantasmas firmados, más millones de pesos malversados, más hilos tejidos en la inmensa telaraña. Ahora lo tenían todo: la presa, la guarida, la evidencia. Comenzó la tercera y última fase de la operación Papel de Seda, el bloqueo estratégico. Antes de ordenar el arresto, Harfuch tendió una red legal perfecta. No quería solo pescar el pez, quería secar todo el estanque. Las órdenes de congelamiento de cuentas se emitieron simultáneamente. Las órdenes de embargo precautorio de bienes estaban listas para ser firmadas. Se enviaron alertas migratorias a los 35 aeropuertos del país. Se estableció una coordinación directa y en tiempo real entre la UIF, la FGR y el SAT para evitar que cualquier cómplice destruyera pruebas o intentara huir. Pero lo más sutil y difícil no era técnico, era político. Algunos de los contratos de Luciana estaban directamente relacionados con campañas electorales en 3 estados clave. Una filtración temprana, por pequeña que fuera, no solo habría provocado un escándalo, habría provocado un terremoto institucional, destruyendo la confianza pública y permitiendo que los más poderosos escaparan. Por eso, la operación tenía que ser papel de seda, precisa, silenciosa, implacable. Y aquí es donde se abre la mayor reflexión social. Durante años, México apostó millones y millones de pesos a la militarización. Más armas, más patrullas,
más soldados en las calles. Pero la red de Luciana no necesitó un solo rifle, solo necesitó una laptop, una firma digital y un sistema que nadie se atrevía a auditar porque era demasiado eficiente. Y si la verdadera batalla no está en las calles, sino en las hojas de Excel, si el enemigo del Estado no lleva pasamontañas, sino trajes de diseñador y laptops silenciosas, la operación Papel de Seda no disparó una sola bala, pero desmanteló todo un ecosistema criminal. Y ahora, con la telaraña cortada de toda vía de escape, solo quedaba dar el golpe final, el arresto. Una noche, 23 agentes de élite y una mujer que todavía creía estar por encima de todo. ¿Está listo para revivir el momento exacto en que la seda se convirtió en acero? 3:42 de la madrugada, martes, 20 de mayo de 2025. El aire en Tepatitlán estaba tan quieto que se podía oír la sangre en los oídos. Ni un solo gallo cantaba, ni una sola hoja se movía, solo el zumbido lejano de un dron de vigilancia desde lo alto y la respiración contenida de 23 agentes de la Unidad de Operaciones de Inteligencia Financiera. Eran fantasmas, moviéndose en la oscuridad. La orden de Harfuch era clara, repetida hasta que se grabó en el subconsciente de cada hombre. Ni un solo disparo, ni un solo error, ni una sola filtración. El objetivo, Guadalupe Hernández, alias Luciana Vega, el cerebro maestro, la arquitecta invisible, la mujer que había reescrito la definición de crimen moderno sin mancharse las manos. El rancho estaba a 12 kilómetros del pueblo, una isla solitaria en un mar de agave. No tenía cercas visibles ni personal armado a la vista. Su defensa era más sutil: sensores sísmicos enterrados bajo tierra y cámaras con reconocimiento facial ingeniosamente camufladas. Pero el equipo de intervención había mapeado cada rincón durante semanas. Conocían la ubicación de cada sensor, el punto ciego de cada cámara. Entraron por 3 flancos diferentes, como los dedos de una mano que se cierra lentamente, sin ruido, sin violencia, sin dejar lugar al azar. En la sala principal de la casa, una única lámpara de pie proyectaba un círculo de luz amarillenta en el centro. Ella estaba ahí, Guadalupe Hernández, en una bata de seda color marfil, con su cabello negro suelto, sin teléfono, sin laptop, solo una taza de té que aún humeaba en sus manos. Estaba de pie, quieta, serena, como si esperara a un invitado distinguido. No gritó, no pidió un abogado, no intentó escapar. Solo los miró uno por uno con una mirada afilada, sin una pizca de miedo, como si los hubiera estado esperando durante mucho tiempo. Y entonces rompió el silencio, con una frase que helaría la sangre de cualquier fiscal experimentado. Ustedes no saben lo que acaban de tocar. Su voz era clara y fría como el hielo. En ese momento el aire en la habitación se volvió pesado, no por miedo, sino por la plena conciencia de lo que significaba este arresto. Esta no era una narcotraficante tradicional, no era una contadora asustada y coaccionada, era una estratega maestra que había operado durante 6 años sin una sola orden de auditoría en su contra. Una mujer que había diseñado redes, simulado contratos, movido miles de millones de pesos e infiltrado instituciones con tal sofisticación que muchos en el sistema la habían aplaudido como un genio administrativo. El informe oficial indica que tardaron exactamente 9 minutos y 12 segundos, desde que irrumpieron en la propiedad hasta que la esposaron. Entre los artículos incautados esa noche había un servidor portátil con encriptación cuántica, un cuaderno de notas escrito a mano en un código desconocido y 3 pasaportes diplomáticos emitidos en países conocidos como paraísos fiscales. Pero más allá de las pruebas, lo que dejó a todos sin palabras fue la escena en sí. Una mujer sola, sin guardaespaldas, sin armas, afrontando a un equipo de fuerzas especiales armado hasta los dientes, con la calma de quien sabe que su verdadero poder no reside en la fuerza, sino en el conocimiento. Y aquí es donde surge una reflexión que sacude al sistema desde sus cimientos. La detención de Luciana Vega no era el final de una historia, era el comienzo de una cirugía profunda y dolorosa a un sistema podrido. En sus últimas palabras, antes de ser trasladada a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, dejó otra advertencia, una oscura profecía. Yo no creé la red, solo la perfeccioné. La pregunta que queda para todos nosotros es, ¿cuántos otros perfeccionistas siguen libres, protegidos por la propia ceguera de nuestras instituciones? Esto no es un escondite, es un centro de mando. Con esas palabras, uno de los expertos en ciberdelincuencia de la Secretaría de Marina describió lo que encontraron debajo del rancho en Tepatitlán. En la superficie, parecía una propiedad rural abandonada,
pero a 5 metros bajo tierra, detrás de un muro de hormigón armado, estaba el cerebro del monstruo. 6 servidores de procesamiento cuántico aislados en una sala fría, una sala de simulación 3D con un mapa interactivo de toda la República Mexicana, donde se podían ejecutar escenarios políticos y económicos. Y en una terminal principal, un archivo resaltado en rojo, Telaraña MX, triple contraseña, encriptación de grado militar. Tardaron más de 12 horas y la ayuda de expertos internacionales en romper la última defensa. Lo que encontraron dentro haría temblar a todo el sistema político mexicano. Ese archivo no solo contenía una lista, contenía expedientes de gestión detallados con los nombres de jueces, fiscales, directores regionales, contratistas, asesores de campaña e incluso diplomáticos, cada uno clasificado por su nivel de exposición, vulnerabilidad y utilidad estratégica. Cada perfil iba acompañado de sus rutinas diarias, redes de contacto, patrones de gasto, relaciones familiares y, en varios casos, grabaciones de audio y video privadas. Pero no era solo espionaje, era una simulación estratégica. Luciana no solo lavaba dinero, predecía las decisiones del gobierno antes de que se tomaran. Su arresto fue solo la primera pieza del dominó. El resto se derrumbó en los días siguientes, provocando un terremoto político con epicentro en Ciudad Azteca pero con réplicas en todo el país. 6:15 a.m., 24 de mayo. Luis Montero, el alcalde en funciones, fue detenido en su domicilio. Esa misma tarde, 2 jueces federales fueron suspendidos de inmediato. En un acto sin precedentes, el subdirector del Banco de México fue destituido. El golpe más simbólico fue para el senador Mendoza. Aislado por su propio partido, condenado en los medios y en las redes sociales, se enfrentó a la ira de la misma gente que una vez lo eligió. En la rueda de prensa posterior, Omar García Harfuch pronunció una frase que redefinió todo el debate. Esto no es un caso de corrupción, es un intento de captura del Estado desde dentro. Incluso después de su arresto, el legado tóxico de Luciana permanece. Las obras inacabadas, una clínica, un mercado, una escuela, son ahora monumentos mudos a un imperio invisible. La próxima Guadalupe Hernández podría estar en cualquier oficina pública. Detrás de una firma perfecta, podría esconderse el próximo intento de captura institucional. El crimen ya no necesita imponerse a balazos, le basta con ser invisible y parecer legal. Esta historia no termina aquí. Esta guerra acaba de empezar y empieza contigo, conmigo, con cada ciudadano. Vigilando los presupuestos, haciendo preguntas, protegiendo a los denunciantes, porque la memoria es la primera defensa contra el olvido, y el olvido es el mejor aliado del crimen organizado.